Bueno, arratsaldeon, ongi etorri guztioi, eskerrak gurekin eutxatik. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a June Crespo, la artista a la que el museo dedica esta exposición que vamos a inaugurar mañana, y a Manuel Zirauqui, curator del museo y que ha sido también el responsable de esta exposición. Esta es una exposición, la que se inaugura mañana, hemos denominado vascular, y ellos explicarán por qué, que se inscribe dentro de la serie de exposiciones monográficas que el museo ha ido dedicando a artistas contemporáneos vascos desde nuestra inauguración y cuyas más recientes iteraciones han sido las exposiciones que dedicamos a Peyu Irazu o a Esther Ferrer. En este caso, la exposición de June, que completa nuestra programación para esta primera parte del año, es el resultado de un proyecto de ya bastantes años. Nosotros teníamos esa ambición de poder presentar en el museo una exposición dedicada a June. Queríamos, además, que esta exposición fuera no solo un momento de acercamiento de la obra o de su carrera hasta hoy a nuestra audiencia, sino también una oportunidad para que ella pudiera dar un paso más, un punto de inflexión en su carrera, enfrentándose a un espacio y a una dimensión y a una escala que hasta ahora pues no lo había podido hacer. Y ella asumió el reto. Manuel ha sido quien ha trabajado con ella en el desarrollo de esta exposición. Por eso pues, le estamos muy agradecidos a June por asumir el reto y muy contentos con la exposición que, como digo, inauguraremos mañana y de la que tanto que ellos, June y Manuel, hoy en esta conversación pues nos van a dar unas pistas o unas pautas de lo que podremos encontrar en las salas a partir de mañana. Eskerrik asko y que disfruten de la charla. Gracias. Gracias, Juan Ignacio. Arratsaldeon danori eta ongi etorri. Es un enorme placer estar aquí con June Crespo y con todos vosotros. La verdad es que este proyecto empezó con una conversación sobre un espacio en blanco, un espacio que es muy grande, que es puro potencial y que también pues, se encontraba con June en un momento en el que ella estaba dispuesta a abordarlo también como ese potencial. Y el proyecto ha venido a llamarse Vascular a lo largo de este proceso, y es una cosa que quisiéramos contaros y que también os contaremos al hilo de la publicación que hemos realizado para acompañar al proyecto. Antes de nada, quiero agradecer a todas las personas que nos han ayudado en este esfuerzo. Ha sido algo fantástico y un trabajo verdaderamente colectivo. Todos los equipos del museo, sin duda el equipo de montaje, de coordinación, con José Morillo a la cabeza, ha sido absolutamente extraordinario en todo el proceso y, sin duda, en estos últimos días. El equipo de publicaciones, verdaderamente también un enorme gracias. Ha trabajado codo con codo con la editorial Caniche y con Maite Zabaleta, la diseñadora, y con todas las autoras. La verdad es que ha sido fantástico. Mil gracias a todas las personas que han trabajado con nosotros y, por supuesto, mil gracias a June. En esta introducción me gustaría pues, contaros un poco cómo vamos a llevar esta charla. Yo creo que podría durar una hora o podría durar un día entero. Nos gustaría mucho poder presentaros el proyecto a partir de su proceso y también ir puntuando ese relato con elementos del libro que son relevantes porque también han sido descubrimientos de nosotros mismos en ese desarrollo, ¿no? El proyecto se llama Vascular porque llegamos a esa palabra, digamos, en una fase en la cual ya habíamos explorado muchas ideas. El punto de partida no fue tanto un concepto ni una propuesta narrativa, sino más bien dónde estaba en ese momento June trabajando, en qué lugar estaba su pensamiento y su proceso. Y bueno, quizás en el centro de todo aquello estaba un trabajo con flores, con elementos orgánicos que
que la estaban llevando a una cierta experimentación y que de repente se convirtieron en un espacio de conversación muy fértil, en un suelo, por así decir, desde el cual empezaron a crecer cosas. El proyecto se llama Vascular porque en ese proceso apareció, durante una conversación sobre la morfología de las flores, esa especie de variedad que hay en la taxonomía de las plantas vasculares, ¿no? Y claro, nos dimos cuenta de que las plantas vasculares de repente tenían resonancias con los sistemas de irrigación, con los sistemas circulatorios, con los cuerpos vivos, con los fluidos que transcurren a través de esos cuerpos, pero que también pasan de un cuerpo a otro. Tanto el hecho de que las plantas encarnen una cierta manera de desarrollarse la forma en un ecosistema concreto, como el hecho de que las flores son elementos liminares y que en ese intercambio de fluidos y de sustancias nos podíamos ir de las plantas a otros sitios como a la arquitectura, como al sexo, como a los espacios de fricción y de contacto entre cosas o entre entes. Todo eso fue tremendamente productivo y ahí es donde la vascularidad empezó a generar resonancias. De repente había ya piezas, ¿no? en el recorrido de Yune que nos invitaban a pensar los canales. Había la exposición Canala en 2016 en el Marco de Vigo. Había ya algunas flores que nos fuimos encontrando, había algunas canalizaciones, pero también había estructuras tubulares, había venas, había vacíos, había moldes. Y de todo eso pues, salió la decisión de llamar Vascular el proyecto. Si quieres, Yune, podemos ir entrando en materia y ver algunas imágenes de este proceso. He hecho una selección así bueno, seguramente alguna imagen de las que ya han circulado también la voy a mostrar, pero he intentado, a pesar de que voy a destripar, pues no enseñar tanto lo que veréis en sala y quizás puntos de partida que me han llevado como a trabajar en lo que he hecho. Cuando hablabais antes del espacio, de afrontar el espacio respondiendo a él, que fue la propuesta que me hiciste en un primer momento, una de las primeras decisiones que tomamos fue no hacer divisiones en la sala y de alguna manera esto ha desencadenado el resto de muchas decisiones, ¿no? A la hora de encaminar este proceso y proyecto de realizar algo para esta sala, ¿no? Sin tener una forma concreta, pero sí, digamos que el proyecto sería responder a este espacio, ¿no? Una de las primeras... Bueno, yo me puse como loca a trabajar en maqueta porque en un principio había una fecha y luego fue como elongándose, pero me puse a probar cosas en maqueta 3D, que es un procedimiento que tampoco tenía muy incorporado. Y había una serie de depósitos, mucha fantasía, ¿no? Depósitos líquidos, temblores, plataformas X. Pero bueno, todo esto respondía a que yo quería ya hacer un cambio en la escala que supusiera que las divisiones venían de mi propio trabajo, ¿no? O sea, sin hacer arquitectura in situ para la sala, que hubiera piezas que ya fueran a proponer espacios dentro del espacio, áreas dentro de un área mayor y bueno, había pequeñas intuiciones o intuiciones que vienen quizás de deseos anteriores que ya estaban ahí, ¿no? Y lo primero que empecé a hacer fue como una especie de paredes agujereadas porque yo quería como dividir pero a la vez dejar ver. Y cuando estaba en ese proceso empecé a hacer como piezas en menor tamaño que podían entrar en la maqueta, en una maqueta grande que me mandó el museo. La maqueta era como más de 1 metro cuadrado, digamos, ¿no? Sí, entonces todo esto fueron los primeros, los inicios de hacer pruebas para esas paredes agujereadas, ¿no? Lo que me ocurrió es que las piezas en sí no me
bueno, eran satisfactorias, pero no... bueno, acabé desechando esa idea. Sin embargo, me quedé con imágenes de lo que a mí me había interesado de estos encofrados, ¿no? Que a su vez tenían mucho que ver con encofrados que yo ya había podido como tomar nota de cruces, de tubos, encofrados para piezas de hormigón que he realizado en anteriores ocasiones. Entonces, bueno, para mí fue interesante pensar que esas paredes podían ser circulares, o sea, que no tenía por qué hacer una pared recta con agujeros, sino que la pared podía ser ya curva, hueca, y bueno, estaba la duda de si transitable o no, ¿no? En un principio quizás sí estaba la posibilidad de hacer algo transitable, y más bien fui como reduciendo hasta pensar en una escala que estuviera en un límite, que no fuera arquitectónico, que no fuera impositivo, que siguiera manteniendo una vinculación fuerte con la escala humana, pero que trascendiera un poco la escala de las esculturas que yo había hecho hasta entonces. Bueno, aquí lo que fue ya fue como un viaje de pensar en qué material, muchas vueltas, que si impresión de hormigón, que si cerámica, que tal y cual, hasta que también por una cuestión casi técnica, aquí hicimos como una visita a Sorigué pensando en quizás que podían ser estructuras tubulares ya industriales o preexistentes. Están, bueno, estas referencias a Carlos Carpa. Hasta que, bueno, en todo este primer periodo fue, bueno, unos meses de dar con el material con el que yo quería construir estas paredes tubulares o divisores. Y ahí también tuvimos alguna conversación que para mí fue importante, en la que, bueno, porque en un principio, no sé, las propuestas eran tan simples como una T, ¿no? Como en este caso, o sea, un tubo que apoya en otro tubo, un tubo que cruza otro tubo. Y recuerdo una conversación en la que hablamos de, bueno, de la función que estaban teniendo esos elementos, si se quedaba en algo funcional como display o si ganaba una autonomía como escultura, ¿no? Y eso me animó como a uno de estos elementos quizás complejizarlo pensando en darle esta autonomía. Es chulo también remitirnos a ese momento anterior en que cuando tú empezaste a trabajar en esta maqueta que pues, era muy grande, ¿no? Era como pues, 2 veces esta mesa, un poco más, y claro, y tampoco teníamos obras para miniaturizar. Y entonces tú empezaste a lanzarle cosas a la maqueta como de repente unos tubos de PVC, o echabas directamente flores encima y veías qué pasaba ahí con ese objeto, ¿no? Y ahí es cuando de repente te encuentras en este espacio liminar entre un objeto que es a la vez estructura espacial y que potencialmente también lo puedes trabajar como escultura y como volumen escultórico, ¿no? También fue importante en ese momento, ¿no? Ese gesto de introducir flores dentro. Imaginarte, bueno, pues que esa Amaryllis o esa Strelitzia, las primeras flores que fui introduciendo, podía potencialmente tener... O sea, si yo llevaba a escala esa flor real, la ocupación que finalmente iba a tener eran como 8 metros, ¿no? Yo ya estaba trabajando con ganas de trabajar, bueno, ya estaba trabajando con cambios de escala en elementos, ¿no? Pero digamos que la escala que finalmente han tomado las piezas parte de ese gesto de meter una flor en la maqueta, ¿no? O meter tubos de cartón, PVC o ventilación y ejercer... O sea, estaba trabajando ya como con los espacios de la sala como objeto. Me costaba... Bueno, también hubo como estas membranas, ¿no? Digamos que los gestos fueron 3, meter tubos, meter flores y una especie de telas que estaban tensadas en la pared con objetos dentro, que de alguna manera, con lo que se ha extendido el proceso de esta exposición, pues digamos que estas pruebas, estos gestos han ido tomando forma en obra que se ha ido exponiendo durante o a la vez, ¿no? En paralelo. Sí, hablamos de un proceso que comienza en torno a marzo, bueno, final de febrero del 2020, justo antes del confinamiento, porque acabamos de abrir Ars Bagger aquí y viste el espacio justo entonces. Y
y era antes de confinarnos, ¿no? Ese es el primer site visit y a partir de ahí, pues, lo retomamos yo creo que se pone en marcha. Sí. Lo retomamos ya teniendo unas fechas y después las fechas, bueno, fueron adaptándose hasta tener hasta consolidarse, ¿no? Pero... Bueno, lo que ha generado eso es que otros proyectos intermedios hayan ido contaminando y enriqueciendo más bien la exposición. Bueno, algo que me gustó en esa conversación con lo de la flor real en la maqueta fue pensar que si efectivamente esa flor iba a tener 8 metros, la escala ya no implicaba solo un cuerpo recorriendo, sino la posibilidad de un recorrido o de un encuentro colectivo frente o alrededor o recorriendo una pieza, ¿no? Era algo que sé que me quedó ahí como motivación. No sé si tanto es así después, pero sí que fue algo que fue un motor, ¿no? para continuar. Este es en detalle una de las piezas que habéis visto en la carátula inicial en proceso. Se ha trabajado en plano, con cortes... se ha trabajado en chapa en plano, luego con cortes al agua, curvado y encaje de las piezas, ¿no? Estos son como las 1001 fotos que una hace mientras trabaja y donde también se actualiza, digamos que aquí trabajaba o partía de una maqueta en 3D y ha habido que hacer como una escucha, un paso a paso de hacerla más habitable, más aérea, más abierta, ¿no? Y bueno, esto es como una parte de lo que veréis en la exposición, digamos, esta propuesta de las paredes tubulares, las esculturas tubulares de cruces. Paredes que están hechas con suelo, ¿no? Con esa chapa lagrimada que por lo general vemos en suelos y donde ya también aparecen muchos diálogos con artistas que tú reivindicas como interlocutoras tanto directas, reales como mentales, ¿no? Ya sean pues Susana Solano, Isa Gensken, o Rosemary Mayer, o Luis Bourgeois, o gente muy cercana aquí a nuestra comunidad artística, ¿no? Entonces, pasamos a sí, el claro. otro elemento principal, así Claro. que ya lo hemos nombrado, ¿no? Que cuando no es casualidad que yo meta una flor en la maqueta, ¿no? O sea, son elementos que, como decías antes, estaban ya ahí, llevan años entrando y saliendo de mi trabajo, pues desde, sí, como metidos en moldes con cemento, con silicona, simplemente haciendo experimentos que no llegan a formalizarse, elementos que seco, que me acompañan, ¿no? En ese momento en el que empezamos a hablar, yo tenía como la necesidad de ponerme un poco a prueba, de salir del gesto repetido de tomar un objeto de partida, un motivo y empezar a través de reproducción de moldes, o sea, con reproducción a través de molde. Entonces, porque siempre he tenido la inquietud de que cuando he usado maniquís, he usado sillas, etcétera, intento producir un extrañamiento con esa manipulación, fragmentación, combinación, pero tú siempre puedes como reconocer uno de los elementos o está en un límite en el que quizás hay vistas o mientras la rodeas pierdes ese anclaje, pero siempre hay un anclaje, no sé, como un límite en el que te sujeta, ¿no? Y bueno, yo estaba en búsqueda de estrategias o de maneras de forzarme a salir por un lado, de la copia directa, pero también de esta especie de anclaje que, por mucho que se extrañara el objeto o la producción posterior en su transformación, de dejar soltar más, ¿no? Entonces yo estaba en búsqueda de estas estrategias a la vez que las flores siempre han estado ahí y buscando, por ejemplo, pues yo quería trabajar con la ampliación de una flor en mayor escala. También ya había hecho un experimento previo con unos zapatos y su reproducción en cemento posterior. Y este era como un segundo intento de, bueno, quiero hacerlo con una flor, pero parecía que no cualquier flor valía. También era como una inversión grande. Entonces estuve bastante tiempo como recopilando, buscando, dejándome encontrar o trayendo como elementos orgánicos que recopilaba por ahí, ¿no? Estas son las primeras pruebas
pues de escanear una flor y una fresia en este caso y añadirle estructuras como para atar a unas columnas. Bueno, intentos que siempre se quedaban como en idea. Y a su vez estaba probando hacer, o sea, muy en paralelo, este mismo gesto de ampliar la flor y a través del y de no hacer una copia directa a través de otras piezas que surgieron más a través del modelado en barro y posteriormente, en este caso, es cera, ¿no? Que a veces he fundido y otras no. Esto es un poco el contexto de por qué yo quería o tenía como esa inquietud de que lo que quiero decir es que no era tan importante la flor como este gesto o este intento de que algo se alejara o no se reconociera tanto o algo así. Sí, de hecho tú hace un rato hablabas de que para ti cada obra, durante la mañana, ¿no? Para ti cada obra era un canal y servía para conectar cosas, para hacer fluir cosas que iban mucho más allá de la obra y que venían también de mucho más allá. Y yo creo que la flor también es un canal en este sentido. No es un icono, no es un símbolo, no es algo que queramos magnificar ni celebrar a través de ese cambio de escala, sino que más bien se convierte en una especie de laboratorio formal, ¿no? Sí, y también es una excusa, una mera excusa para encontrarme formas que me van a devolver seguramente a lo que me interesa más, ¿no? En este caso, de hecho, cuando he fundido esta pieza, por el mero hecho de tener que fragmentarla para fundirla, cuando me es de vuelta en metal, ya tiene una apertura que inmediatamente a mí me lleva más a un órgano o me lleva más a... O quizás me interesa más que la flor, el modo en que pesa o cae o tiene un gesto que parece que hiergue, pero también se deja descansar, ¿no? Entonces, en realidad nunca el motivo ha sido importante a la hora de seleccionar los puntos de partida, ¿no? Son meros puntos de partida para luego encontrarme con qué es lo que me dice, me pregunta, me habla esta forma y también por un gusto por cambiar en el camino, ¿no? O sea, por encontrarme algo que me desvíe y ahí realmente yo encuentro placer, ¿no? En no seguir el plan hasta el final y más bien ir descubriendo qué me interesa a mí en eso que pongo en marcha, ¿no? Dijiste algo muy bonito el otro día sobre esta cuestión de cuando la escultura viene cortada, aunque partas de algo que va a ser, va a tener una referencia que es la flor inevitablemente, pero al venir cortada te permite acceder al interior, pensarla como órgano y ubicarte en ese interior que te parece como un espacio muy natural para tu pensamiento artístico, ¿no? Es el lugar bajo la piel, es el lugar en los intersticios, es el lugar en el órgano, y donde el órgano también tiene un dentro y un afuera, y ese dentro tiene un dentro y un afuera, y a la vez le puedes dar la vuelta, lo puedes revertir, ¿no? Tú puedes también trabajar desde el molde y utilizar ese vacío como si fuera una superficie al darle la vuelta, o utilizar ese interior, producir algo que suceda en accidentes, de entonces cortarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente me decidí por ampliar un ave del paraíso, una estrelitzia. Y la decisión vino simplemente porque es una flor o una planta que ya en sí, en su forma sintética, esa especie de codo, me permitía proyectar como imágenes de articulaciones, de cuellos, que poco tenían que ver con la flor en sí. También, inmediatamente, a la hora de elegir la escala, me parecía que el tallo inmediatamente iba a estar relacionado con las tuberías o sistemas de circulación ocultos en los edificios, arquitectura, que siempre ha sido un terreno en donde ha sido fértil para mí o lo he pensado siempre como una extensión de lo corporal. Y me gustaba que era un elemento que a pesar de tener un punto de partida en la botánica, aunque es una flor que casi parece artificial y por cómo circula parece casi industrial, ¿no? Era capaz de congregar o de vincular direcciones o
mundos diferentes, ¿no? Desde la apariencia animal que adquiere hasta el punto de partida botánico y esta alusión más a los conductos o a tuberías o sistemas de circulación que muchas veces antes habían estado también presentes en mi trabajo. De hecho, yo creo que fue más o menos en ese punto en que hablábamos mucho de las estrelichias y de aquello de que tengan un nombre de animal, ¿no? Que tengan un nombre de pájaro y que sean una flor, que a la vez parezca un objeto diseñado, ¿no? Y yo creo que fue más o menos en ese punto cuando empezamos también a pensar en las autoras del catálogo, tanto en Miren Agur, Meave, como en Jara Rocha, porque por un lado había, yo creo que ya una querencia hacia el pensamiento poético y cómo puede precisamente entender el continuo entre lo animal, lo vegetal, el cuerpo humano, los afectos, el clima, etc. Y por otro lado, como alguien como Jara ha sabido trabajar con una complejidad y una profundidad muy fuerte todo digamos, el aparato tecnológico en torno a la reproductibilidad de los entes vegetales y a la producción industrial de plantas, de flores, de frutas, a partir de algoritmos, a partir de técnicas generativas que hacen pues, que en fin, tengamos todos esos tulipanes y todos esos tomates perfectos y que haya un control tan enorme ahora mismo sobre lo que podríamos llamar el medio biopolítico, ¿no? Y de ahí salieron pues también esos diálogos con ellas, ¿no? Me gustaría ahora... Pero espera, estoy buscando la traducción para que la podáis leer. Está aquí, vale. Os voy a poner un poema de Miren Agur Meave, que ha colaborado en la publicación, respondiendo un poco a cosas que compartí con ella del proceso y de como su acercamiento al trabajo que vio relacionado con la exposición. Un segundo. Vale. A ver si es legible. Igual hay que ampliar un poquito, ¿lo veis bien? Sí, lo amplio, no pasa nada. Amplío en castellano, porque lo vamos a escuchar en euskera. Ay, perdón. Lorategi iluna. Hilabeteak eman nituen, ia urte bat, loreak biltzen. Hautatu nituen petaloak, hasiak, sepaloak, adartxoak eta hostoak, nola Emily Dickinsonek bere haurtzaroan 400 espezietik gora batu eta bere kaligrafia xumearekin etiketatu. Nik saihesten dut etiketatzea. Nahiago dut landareek ni definitzea. Begiak itxita ukitzen nituen loreok, nire memoriaren lo astuna arnastuz. Erne, haiek temati, ez da hori errepikatzen zidaten. Eta nire betazalak astoratu egiten ziren, harri baten bihotza astoratzen den legez, goitik jaustean. Astiro, metafora batek argitu zuen lorategi iluna. Jainkoa, urzikinak botatzeko hodi bat izan badaiteke, haren miragarriek ere aurki dezakete ispilua beste gauza batzuetan. Orain badakit, desirak ez duela irudirik, forma batean zehazten ezten arte. Bueno, pues mil gracias a Miren Agur también por habernos mandado el audio de esto. Ella no podía estar aquí hoy, pero vendrá mañana. Y yo creo que también aquí es increíble cómo, sin haberle contado muchas cosas de por dónde iba el contenido del libro, por lo menos, qué sé yo, de la filosofía de Jara Rocha, ella de repente se pone a hablar de las taxonomías y de cómo también las quiere revertir, ¿no? Espera. Que es una cosa en la que tú también andabas. Está en inglés aquí, sí, por si acaso. Me cuesta un poco. Bueno, ¿seguimos el plan o...? Sí, claro que Vale. seguimos el plan. Vale, pues
quiero leeros un fragmento también de un libro que también ha estado presente durante el proceso. Es de La vida de las plantas, de Coccia, y nada, dice así. Ella es, antes que nada, un atractor. En lugar de ir al mundo, atrae el mundo hacia ella. Gracias a las flores, la vida vegetal se vuelve el lugar de una explosión inédita de colores y formas y de conquista del dominio de las apariencias. En la flor, sexo, forma y apariencias se confunden. El modo de estructura de la planta tiene también algo de puramente demostrativo y no tiene ninguna relación con su utilidad. Las formas y las apariencias no deben comunicar el sentido o el contenido. Ellas deben poner en comunicación seres diferentes. Diferentes no solamente en número, el masculino y femenino de la misma especie, sino en el espacio, el reino, el dominio ontológico. Las plantas con los insectos, los perros, los hombres, las mujeres. En la flor, la forma es el laboratorio de la conjunción, el espacio de la mixtura de lo desigual. O sea, me ha gustado releer esto estos días pensando en quizás leerlo, porque bueno, me ha hecho pensar en, ahora que he tenido mini distancia con lo que hemos montado, ¿no? Con lo que ocurre en la sala, ¿no? Que puedo tener o no querencia hacia ello, pero reconozco que es una manera de hacer y de instalar mi trabajo en el que cuerpos de trabajo muy diferentes o cosas que aparentemente no tienen mucho que ver se ponen al mismo nivel y se autoafectan, ¿no? O reúnen. Y entonces me ha gustado, a pesar de, con la excusa de la flor, como generar un espacio en donde eso ocurre, que no es ni radical ni teórico, sino bueno, presencial y donde la coexistencia de cosas muy diferentes puede darse, ¿no? O sea, es como un espacio para que eso ocurra y cada cosa tenga como su autonomía, su manera de ser y también a su vez esté creando una articulación común, ¿no? No es radical, es radicante, ¿no? Es las raíces hacia afuera y las raíces hacia afuera también provocan esa dinámica como de atracciones y de procesos que no son solo de un objeto, de un ser, ¿no? Sino que son ya complejas, ya son ecosistémicas, ¿no? Vale. ¿Querías mostrar algo más del proceso en la fundición? Sí, voy a cerrar el libro. Y digamos que de estos elementos más unitarios o en este caso como dobles, o sea, empecé a trabajar pensando en este elemento como un cuerpo, digamos, y conjuntos de cuerpos o como un módulo más bien. Y así como venía de una exposición en Caoseme donde el gesto fue trabajar solo desde la pared con una forma que se abalanza o puja o sale con fuerza del muro, para este espacio justo el reto era todo el rato trabajar para el espacio central, ¿no? O sea, con estructuras o esculturas exentas. Esto fue el inicio de lo que propiamente iba a ser la producción para esta exposición, con la experiencia previa de estas últimas esculturas que os he enseñado. Sí, de hecho hablamos de la expo no como un recorrido lineal ni por capítulos, sino que es más bien un espacio que desde el centro irradia hacia todos los lados y en cada una de esas direcciones pues aparece una pieza de un periodo reciente o a veces tan reciente como 2016 o tan lejano como 2016, ¿no? Pero que desde ahí, digamos, te permite volver constantemente a esta instalación central y repensar todo lo anterior. Y bueno, tú misma has sido la primera en hacerlo y al repensarlo, pues quizás también has hecho algún que otro cambio en piezas del pasado, ¿no? Y has como reabierto el caso de piezas que parecían ya
no solamente concluidas, sino que tenían pues, como ya un sitio en colecciones de cualquier tipo, ¿no? Bueno, sí que o sea, finalmente el hecho de articular piezas de diferentes periodos no deja de tener sentido tal y como entiendo yo mi práctica, ¿no? En el sentido de que puedo... O sea, siempre me he permitido, más que trabajar por proyectos cerrados, mantener como vías abiertas que puedo abandonar, dejar un tiempo paradas y volver a retomar en otro momento, ¿no? Y según cuál sea la ocasión, pues incidir más o si siento que algo se ha quedado pendiente, pues volver a ello, ¿no? Uno de los casos ha sido... Eso quizás ha sido más por adaptarlo al espacio, ¿no? Cuando hablamos en las primeras conversaciones de pedir algunos préstamos o piezas de hace años, yo siempre sentía que no eran lo suficientemente grandes, por un lado, pero como que no... que necesitaba hacer algún gesto para que entre ellas se relacionaran mejor. Entonces, me costaba pensar que podía traer una pieza de 2017 y dejarla ahí de manera estanca y no hacer algo que, no sé, una extensión o un cambio que hiciera que se fusionara, dialogara o mezclara más con lo que estaba produciendo nuevo. Al final eso ha ocurrido en una o dos de los ejemplos o piezas. Sí, yo creo que, bueno, para la que hubo y escucho tus pasos venir, las dos han pasado por como una revisión, ¿no? En el presente, pero luego también las conexiones hacen mucho de esa, pues como, de ese renacer a un momento en el cual de repente las cosas cobran una identidad nueva, ¿no? Yo creo que ha habido algo en todo ese proceso que bueno, no solo se me escapaba a mí, sino que tú misma estabas como en toda esa vorágine de ideas y sobre todo en la producción de lo nuevo, las ideas que esa producción generaba, ella sola, a dónde querías tú llegar y todo lo que pasaba entre medias. Y por eso, bueno, he mencionado a Jara y a Miren Agur, pero la otra autora invitada de repente fuiste tú cuando te lancé esa idea de que, bueno, pues aunque solo sea para compartir claves de lo que te estaba pasando, pues igual redactaras alguna nota y si eso se ha convertido en una pieza fundamental del catálogo que es tu diario, ¿no? Tu diario de producción. Y lo que allí tú narras, pues yo creo que nos da una idea muy buena de la complejidad de hacer un trabajo que al final acaba siendo un cilindro de acero, ¿no? Pero que por ahí pasan viajes, pasan recuerdos, pasan diálogos con colegas y yo creo que es un elemento, yo creo que es la columna vertebral del catálogo, al fin, junto con las imágenes, ¿no? Tenía pensado leer unos fragmentos del diario, pero creo que lo voy a posponer. O sea, solo quería decir, ya que están aquí estas imágenes, bueno, pues como decía, que partía de elementos más unitarios o de cuerpos dobles y aquí también has habido como una voluntad de probar o de ponerme ante el reto de que esa conjunción se complejizara, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco como trabajar con un mismo molde, sacar piezas un poco en serie y acoplarlas manualmente. Aquí ves más como detalles de los cortes y acoples que hay que hacer, que aquí pues quiero mencionar la ayuda de Diego, Miren, Simone, o sea, de la gente que ha estado colaborando conmigo en Alfa Arte. Y solamente por mencionar que muchas de mis piezas, como decía antes, también parten de un objeto, un elemento reconocible, pero aparte de cambiar la escala en este caso, pues hay, por el propio proceso de fundición, una voluntad de ir alejando esa imagen, ese motivo de su origen, dejándole pegados o dejando que arrastre rastros de todos los pasos técnicos necesarios para ser fundido, ¿no? Entonces, este es el primer, digamos, paso que dimos, ¿no? Sacar las ceras, prever más o menos los cortes que hacían falta para ensamblar y apuntalarlas, ¿no? Atravesarlas continuamente con
tubos, perfiles, normalmente de acero, que yo luego decido dejar, de manera que el bronce abraza el acero en la fundición. Otra de las cosas necesarias, cuando yo trabajo en cera, trabajo la pieza como si fuera final, pero evidentemente para fundirla hay que fragmentarla. Entonces, todos esos cortes son lo que finalmente modifica o añade capas, superficie y textura a las piezas. De alguna manera yo intento rentabilizar esos cortes y que formen parte, y también todos los refuerzos que hay que poner antes de hacer el corte, que son unas varillas de aluminio, las voy decidiendo cuáles dejar, cuáles no. Es un proceso de edición continuo. También qué bebederos dejar y cuáles no. Y también se producen, por ese motivo, cosas que yo pierdo el control, o sea, procesos en los que yo pierdo el control. Hay más posibilidades de que algo reviente, que se produzca un agujero, que haya una grieta, que el hecho de que, antes os decía que el acero se mantiene porque tiene un punto de fusión mayor que el bronce, pero el aluminio a su vez es menor, con lo cual, como funde antes, pues se queda diluido y mezclado con el bronce. Hay algo que me ha estado como poniendo en crisis continuamente con este proceso, con mi uso de materiales o mi elección de los materiales, y con una especie de complejo de estar usando el bronce y con su carga, ¿no?, de nobleza o de asociación a la escultura así más clásica. Pero bueno, son procesos también en los que intervenir o descargar o hibridizar o hacer más bastardo este bronce, ¿no? El otro día nos dábamos cuenta de cómo esos refuerzos a veces tienen como el grosor y la forma de las flores a tamaño natural que tú has quemado también en acero o en bronce, ¿no? Y estos son como ejemplos de cuando esto tiene que estar apuntalado y deja rastros. Quería poner esta imagen porque, bueno, está todo este proceso de dilucidar qué material iba a ser el adecuado para trabajar con las piezas tubulares, y a su vez yo ya estaba haciendo la producción de las piezas que vienen más de elementos orgánicos, ¿no?, o los tallos. Y entonces me interesa esta imagen precisamente por cómo se superponen, cómo una tapa a la otra y cómo han estado trabajados en paralelo. Y para mí es muy importante, o sea, como que no podría mostrar el cuerpo de trabajo que pertenece más al orgánico por su lado, si no estuviera acompañado de este otro elemento que de alguna manera también descarga o bueno, pone al tallo en su sitio, ¿no? O sea, es como que el tubo pone también al tallo en otro lugar. Luego, como veis, también hay como pues una serie de estructuras o soportes, así como mesas, donde las he trabajado, que quedan muy a la vista, transparentes, sin diseño, sin muchas vueltas, porque simplemente quiero que tengan la función de sostenerlo. Y se han venido a la exposición las mesas al final. O sea, es divertido como te servían para mirar la pieza en altura y de repente esa pieza se queda así con la mesa, ¿no? Y así nos evitamos también los pedestales y ese elemento museográfico que chocaría con la pieza, ¿no? Aquí las vemos a la salida de la nave de la Fundación de Éibar, y no son, o sea, no era baladí hacer esto porque la idea era ver las piezas en un espacio grande, que era el parking, ¿no? Y también poder fotografiarlas solas en lugar de en mitad de todo aquel caos. Ha sido muy importante esto que mencionas de sacarlas al parking, porque una de las últimas piezas en producirse ha sido la de chapa curvada más compleja, y cuando yo sacaba la pieza tenía coches al lado, ¿no? Entonces era siempre como un elemento de medida importante para mí en cuanto a la volumetría de lo que iba a tener al lado, de cómo la iba a ocultar parcialmente o no. Y parecen tonterías, pero esto ha sido pues para decidir las escalas o para o sea, como de alguna manera prever qué iba a ocurrir en sala. Para mí ha sido como fundamental. Sí. Luego también creo que estos elementos sustentantes para mí son importantes en el sentido de cómo, aparte de ser transparentes, anclan a suelo y
y no permiten que haya como una especie de magia o fantasía o proyección hacia estos elementos que podrían ser un poco, bueno, fáciles de llevar a ese terreno, ¿no? Me gusta cómo interrumpen de alguna manera o anclan a suelo, a tierra y a que cuando te los encuentras sea como más un elemento que está delante de ti como tú, ¿no? Con su presencia, pero no es de alguna manera como cortar el rollo, un poco que la imaginación vaya como a ese terreno más de flores fantásticas, gigantes, etcétera. O sea, de hecho, en la siguiente diapo, donde se ve el jersey, ¿no? El textil, claro, pasamos del suelo del parking a enormes superficies de vinilo sobre las cuales pues, las esculturas se encuentran también, pues, como tú antes decías, yo creo que una palabra muy, muy buena para definir esto como su cancha, ¿no? Como un espacio de juego determinado, que yo lo veo también como, de alguna manera es como una especie de emblema del origen de esas piezas, ¿no? Que vienen también de un cuerpo, que vienen precisamente de algo que tú has llevado o has podido llevar, que estaba en tu armario y que ha acabado quizás en el taller, tirado por ahí, y luego de repente lo has puesto en marcha, ¿no? Me parece muy bonito como de repente se reencuentra en un territorio que es como esa especie de emblema de la corporalidad. Bueno, al fin y al cabo es como el tercer elemento que ha formado parte de, ¿no? Digamos que había tres tipologías de elementos que quería articular como propuesta y dos de ellos son pues, dos áreas de imagen, textiles escaneados o fotografiados de manera cenital, que en su mayoría son ropas mías. Voy a enseñaros algún otro. Aunque estos no son los que veréis, pero aquí hemos estado haciendo pruebas más que de escanear, de hacer fotos, por una cuestión de mantener más detalle a la hora de ampliar en grande. Y bueno, es una manera también, o un eco de cómo yo introduzco el textil en general en mi trabajo, ¿no? Me río al ver la alfombrita esta roja dentro del cilindro y que también, bueno, pues igual que en el montaje hemos visto cambios, ¿no? Ahora esa alfombra está en otro sitio, ¿no? De la pieza y cómo se va moviendo y bueno, pues cómo todo está vivo, ¿no? En el trabajo y no le dejas nunca dormirse ni hacerse inerte, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? De tiempo creo que vamos súper bien y súper mal, porque se nos ha pasado volando, son -10 y yo creo que es un buen momento quizás para invitaros también pues como a formular alguna pregunta, algo así. No sé si tenemos un montón de vídeos y cosas, tenemos un segundo poema de Mirenagur que igual vale la pena escuchar, pero igual con la página, ¿no? Sí, voy a buscarlo. Sí. Teníamos unos vídeos fantásticos de la fundición, pero que hay mucho material. La verdad es que ha sido un proceso como nos parecía tan importante en cada momento la posibilidad de que todo diera un vuelco en ese punto, que la verdad es que se ha documentado muchísimo. A ver. Pues, a ver, ¿dónde está? Vale. Ahí está. Zeharkaldia. Nago. Flauta batean. Putzu batean. Bambuaren zurtoin goxoan. Tunel batean. Boligrafoaren estarrian. Tabakoaren arropan. Bagina batean, estegorri batean. Nire sukaldeko fluoreszentean. Tximiniaren tutuan. Komuneko paperaren erroiluan. Historia aurreko hilobi batean, eguratzean. Pisako dorre batean. Zeharkatzeko nire premia honekin. Zerbait zeharkatzen duen zerbait naiz. Zilindroen bizi ageometrikoa.
Es increíble cómo toda la expo parece estar en los poemas y aún no había expo. Y no sabíamos si los poemas en realidad iban a ser apropiados o no para lo que iba a salir, y de repente, ahora que está todo, dices, wow, qué evidente, miren, Aur, ¿no? Bueno, ¿hay alguna persona que quiera contarnos algo? ¿Una pregunta o compartir alguna idea? ¿Sí? Una persona por aquí, otra por allá. Es que ricasco a las dos. Muy interesante la presentación y me ha gustado escuchar un poco lo que hay al fondo del proyecto. Yone, te quería preguntar sobre, bueno, la escultura que estamos viendo ahora en la pantalla y las otras que nos has mostrado que tienen un acabado muy diferente, muy único, muy de tu vocabulario artístico. Si estás en este contraste, ¿no? Que aquí vemos algo que parece más industrial, más comercial, muy perfecto. Si estás creando como una relación en poner estos dos estéticos juntos, o una tensión, o un poco lo que habías pensado detrás de esto. Bueno, creo que lo he comentado, es un poco como que no puedes mirar un tallo o algo que viene de un tallo de la misma manera si tienes un tubo, un cilindro de chapa industrial al lado. O sea, creo que se ven afectados o que uno actualiza al otro, ¿no? O sea, también al revés. O sea, eso por un lado, no es algo que tenga un discurso detrás, simplemente no me sentía cómoda solo con uno de los lenguajes. O sea, justo a pesar de que lo he sentido muchas veces friccionar y que no sabía si encajaba o que incluso igual me disgustaba, pero sabía que ahí estaba como lo importante para mí, como en el entre y en esa fricción o en esa no encajar del todo o ser como pues esa carga del bronce con esta chapa industrial, ¿no? Como algo que... pero que por lo que sea a mí necesitaba que fueran juntos, no sé. Es que iba a decir algo y se me ha olvidado cuando estás preguntando. Había otra pregunta aquí delante. Bueno, estamos al 28 de febrero, invierno, y no lo vais a creer. La Strelitzia reginae, o ave del paraíso, suele florecer más adelante. Bueno, pues esta mañana, en el parque de Doña Casilda, entre los dos estanques, en el ridículo puente ese de los Candaus, me he tenido que parar porque están en pleno esplendor todas ellas. Entonces, propongo que cuando vayamos a ver la exposición de aquí, por el contraste que produce, antes pasáramos por el parque y luego veríamos la exposición. No sé si aporta algo. Organizamos excursiones. Soy jardinero masoquista, por cierto. Sí, porque tengo el jardín en el sitio más frío de la Tierra. Como decía Félix Rodríguez de la Fuente, él había estado en Siberia, había estado y tal, pero donde había pasado frío bueno, él decía una expresión de narices, vamos a dejar suavizarla, es en Burgos. Y justamente tengo allí nada del otro mundo, pero allí viene el regañón y todo lo que planto. Entonces el cambio climático es evidente. En enero, hace poco ahí en la terraza de San Mamés, estando las hojas amarillas de un hibisco que compramos hace 50 años en el viaje de novios en Ibiza, pues ha echado una flor. Entonces está todo loco, todo trastornado. Y bueno, a cada uno le puede producir unas experiencias diferentes. Muchas gracias por dejarme decir estas tonterías. Ha sido maravilloso. Cuando les decía que si queríais contar algo era básicamente esto, ¿eh? Es que ricasco. ¿Qué más? ¿Alguien que nos quiera contar también alguna otra cosa de flores? A ver. Hay tanta gente que no veo las manos. Bueno, pues igual te va a tocar. Pues no, yo creo que lo que podemos hacer ahora es invitaros a ver la exposición, luego evidentemente excursión al Parque Doña Casilda, pero
Pero bueno, la expo abrirá al público el viernes y pues nos dará muchísimo gusto que vengáis, que la disfrutéis, que la comentemos cuando surja la posibilidad, que veáis el libro, que lo leáis como encarnizadamente y poder seguir comentando este proyecto con todas vosotras hasta el 9 de junio, que estará abierto. Así que eskerrik asko, June, y eskerrik asko a todas, y os pido un aplauso para June. Gracias.